pequeña palabra, pero que en realidad es una gran palabra, porque toda la palabra del Señor es grande, es maravillosa. Hay Amén. peligro de llanto y de lloriqueo, de mi parte, así que no se escandalicen. Es un mensaje cortito, pero al huesito, ¿ya? Así que vamos a ir prontamente y vamos a leer el versículo en cuestión, de dónde está la palabra. Está justamente en Apocalipsis. Vámonos a Apocalipsis, al último libro de la Biblia, y vamos a encontrar Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. El mensaje a Éfeso, mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso, del capítulo 2, del versículo 1 al 5. Ya, para que lo busquen. Amén. 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 Vamos a leer. Leemos en el nombre de nuestro amadísimo Señor Jesús. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Padre amado, qué maravilloso eres tu Padre. Cuánto amor nos prodigas día y noche. Padre, maravillosa es tu palabra que nos alienta, que nos advierte. Papito, gracias por esta palabra que junto con los hermanos, con tus ovejitas y tus corderitos, podamos comprender cuánto nos amas y cuánto también deseas nuestro amor. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este párrafo, estos versículos, tienen que ver con amor, del bueno. Por ejemplo, cuando un hombre y una mujer se conocen y se enamoran, el primer tiempo de noviazgo es maravilloso. Se aman, desean pasar mucho tiempo juntos, comparten, ¿no es cierto? Cuando deciden casarse, los primeros años de matrimonio son maravillosos. Pero con el tiempo, muchas parejas van perdiendo el entusiasmo y el matrimonio para muchos se hace una carga, una costumbre y una obligación. No creo que le esté pasando eso a usted, ¿no es cierto? La iglesia en Éfeso más bien dicho, con gran entusiasmo se manifestaba por todo lo que hacía con amor. Era reconocida, incluso el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, habló de los efesios. Dice así lo que dijo Pablo: los hermanos que están en Éfeso apoyaban a Pablo en la predicación. Hay unos versículos donde dice:
¿no es cierto?, que el amor hacia los hermanos abunda y abunda mucho más, etc. Entonces Pablo, ¿no es cierto?, alaba a los efesios en su arduo trabajo, que tenían llenos de fruto, eran discípulos, ¿no es cierto?, los predicaban con mucho denuedo, la gente se convertía, ¿no es cierto?, y cortaban sus prácticas pecaminosas, reconociendo sus malas obras. ¿Se acuerdan de que echaban los libros de hechicería a las hogueras y era mucho dinero, pero ellos se arrepentían de corazón, ¿no es cierto? Estos que pasaban de las potestades a las tinieblas al reino de Dios, ¿no es cierto?, se dedicaban al Señor y a la palabra. Y la palabra crecía en los corazones de los que creían. Ahora, esta palabra, ¿no es cierto?, y este reconocimiento que el Señor hace a la iglesia en Éfeso, nos da a entender que Él está pendiente de todos los rebaños que tiene en el mundo, ¿no es cierto? Hasta un pequeño rebañito que está en la intersección de Segunda Transversal con Cuatro Álamos. El Señor está pendiente de todos nosotros, ¿no es cierto?, de cómo marcha su iglesia. Entonces, esto que dice de la iglesia de Éfeso es porque Él está pendiente, Él está atento, Él está preocupado, Él tiene su gran interés en cada uno de nosotros. Entonces les decía a los hermanos en Éfeso, o en este caso la carta era al ángel de la iglesia en Éfeso, les decía que habían trabajado arduamente, habían tenido un trabajo muy pesado, ¿no es cierto?, que tenían paciencia, que no se habían desanimado, que no eran cobardes ni se desalentaban rápidamente. Ellos podían sufrir por su causa, ¿no es cierto? Y que no veía Jesús que no podía soportar a los malos, a los falsos maestros, a los que introducían encubiertamente herejías al pueblo, o sea, las tinieblas, actuando para derribar esa iglesia. Y le decía, ya has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, ¿no es cierto? En ese caso, esta iglesia sufría, ¿no es cierto?, con amargura por estos falsos enviados, ¿no es cierto?, porque apóstol significa enviado. Y a estos falsos enviados los encontraron mentirosos, ¿no es cierto? Reconocían sus mentiras porque ellos estaban apercibidos de la doctrina de Cristo. Y habían sufrido, decía el Señor, tenían preocupación por toda la gente y por el entorno. Y no desmayaban en servir al Señor, no perdían el ánimo, no se cobardaban. Y tenían mucha paciencia, insiste el Señor, con el trabajo y la paciencia. Tuvieron una constancia valerosa para oponerse al mal, para que a pesar de que sufrían, no fueron dominados por el mal. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, decía el Señor. Todo lo hacían en el nombre de Jesús, como en Colosenses 3:17, que la orden era de parte de Pablo, que todo lo hagan en el nombre del Señor. Y nuevamente dice, no han desmayado, no perdieron el ánimo, el valor ni las fuerzas. Pregunto, ¿qué obras se hacían en Cuatro Álamos cuando se estableció la iglesia? ¿Qué obras hacía usted cuando el Señor le llamó y lo llenó de su Espíritu Santo? ¿Qué obras hacía yo? Son preguntas que no necesitan contestarse, pero sí pensar. Cuando esté, ¿no es cierto?, en una meditación en el Señor, pregúntese, ¿qué obras hacía usted cuando el Señor le llenó con su Espíritu Santo? Ahora, ¿qué habían recibido en la iglesia de Éfeso? Éfeso era una iglesia muy bendecida porque a Dios le plació que los efesios recibieran una palabra de revelación muy grande e importante, ¿no es cierto? La palabra Éfeso significa deseable o amado. Y esto nos da a entender el amor que Dios sentía por esa iglesia.
Entonces la iglesia en Éfeso comenzó con un gran avivamiento y se manifestaba con el amor y el poder del Espíritu Santo. Los hermanos estaban en Éfeso apoyando a Pablo, ¿no es cierto?, como ya dijimos, y llevaban frutos abundantemente. Años después, Pablo en la carta a la iglesia de Éfeso hace mención de la fama que los hermanos habían logrado por su fe, su amor a los hermanos, por la fe y su amor a los hermanos. Entonces eso está escrito, ¿no es cierto? Y dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir o resumir? Que era una iglesia escogida, que era una iglesia que había recibido mucha gracia del Señor, mucho entendimiento del Señor. ¿No es cierto? Estuvo Pablo revelando grandes cosas en esa iglesia, ¿no es cierto? Entonces, cabe la pregunta, ¿qué recibió su iglesia cuando fue constituida? ¿La iglesia de Cuatro Álamos o una otra iglesia donde usted haya participado? ¿Qué recibió usted de parte del Señor cuando se manifestó su gracia en usted? ¿Cuál era la condición de la iglesia en Éfeso en el momento en que se le envía la carta? Tenemos una iglesia a la cual se le entregó mucho, ¿no es cierto? Se le reveló mucho. Hay quizás en un lugar, vamos a mencionar, que algunos llaman la epístola más, como la perla de la revelación de Dios, era la iglesia a Éfesos, ¿no es cierto? Se revelaron los misterios escondidos por tiempos, por los siglos de los siglos, se revelaron a esa iglesia. Ahora, era una condición maravillosa que tenía Éfeso. Dios le amaba mucho. Ahora, cuando se escribe la carta, ¿no es cierto?, y se envía la carta a Éfeso, ¿qué condición tenía esta iglesia? Después de muchos años, hacia fines del primer siglo, ya la iglesia de Éfeso había cambiado, a pesar que los hermanos en Éfeso no eran flojos, ni perezosos, ni descuidados. Ellos se dedicaban arduamente a las actividades del reino de Dios y sufrían por causa de su fe. ¿Qué ha pasado con nuestra iglesia hoy en día? ¿Estamos con la unción y la gracia que recibimos en un comienzo cuando fuimos formados? ¿Qué ha pasado con usted después de tantos años de conocer al Señor y de tener la revelación del Hijo de Dios? Son preguntas para que medite. Yo también medito. ¿Qué ha pasado conmigo? Tengo que meditarlo. Ahora, el Señor les declara a la iglesia en Éfeso su gran pecado. ¿Cuál era su gran pecado? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora pregunto nuevamente, ¿tú o tu iglesia o yo me encontraré en esta situación pecaminosa de haber dejado el primer amor? Este pecado en la iglesia de hoy, ¿no es cierto? Y siempre hablamos con los hermanos que la iglesia está un poco, no sé, fría, o qué sé yo, con doble ánimo, o no está llena del espíritu. Podríamos decir muchas cosas. Ustedes ven que a esta iglesia, si nosotros le sacáramos el versículo 4, ¿no es cierto?, quedaría una iglesia maravillosa, donde todos trabajaban, se esforzaban, tenían paciencia, trabajaban y no desmayaban, ¿no es cierto? Sería una iglesia perfecta, pero lo más importante para Dios, que tiene que conocer usted y yo, que Dios quiere que lo amemos con un amor fresco, un amor actual, un amor comprometido, y después vamos a hablar de eso. Pero eso nos llama la atención, después de que Él, ¿no es cierto?, manifiesta las grandes virtudes de esa iglesia, ¿no es cierto?, solo en un solo versículo, en el versículo 4,
derriba todo lo bueno porque tenían una dolencia muy grande, que habían dejado de amar al Señor con un primer amor. ¿Ya? Ahora, nosotros a veces no nos damos cuenta de esto, ¿ah? A veces no nos damos cuenta cuando nos mandan a hacer algo, es como hacer lo mínimo, hacerlo por cumplir, hacerlo lo suficiente y listo. Caemos en la costumbre o en el conformismo, ¿no es cierto? Ahora, hay síntomas posibles de este pecado en su vida y en la mía, ¿no es cierto? ¿Qué síntomas podríamos mencionar de que podríamos estar cayendo en esa situación? Bueno, hay algunos síntomas. Dice, hacer obras humanas. Esto sucede porque se requiere llenar el vacío espiritual con hacer servicios ministeriales ritualistas. Una vida religiosa donde hay oración, pero no hay intimidad con el Señor. ¿Le ha pasado eso a usted? ¿Se ha dado cuenta de que a veces podemos orar y tenemos un esquema para orar y oramos todos los días sistemáticamente, pero no hay intimidad verdadera con el Señor, porque estamos pide, pero no consideramos lo que Él nos está pidiendo a nosotros. Intimidad, gloria a Jesús. No hay una genuina adoración, ¿no es cierto? Yo adoro, me acuerdo, no he orado y no he adorado a Dios hace como una semana, así que ahora que me acordé, voy a adorarle. Eso no es lo que a mí me gustaría de una persona que me ama, ¿no es cierto? Que se acuerde de mí una vez a la semana. Ahora, hay personas que se congregan por hábitos, ¿no es cierto? O algunos anhelos que tienen, ¿no es cierto?, en su interior. A veces nosotros conocemos también de que hay personas que llegan a la iglesia a la rastra, que llegan tarde, que llegan afanadas, incluso da la apariencia como que si les molestara que hubiese una reunión para adorar al Señor. Y yo le pido perdón al Señor ahora mismo porque pude haber caído muchas veces en esa mala actitud. Ahora también el hecho de que estemos murmurando los unos de los otros, que estemos criticando, a veces que decimos que el servicio fue bueno, que fue malo, que el hermano no predicó bien, que pega muchos palos, que es muy legalista, que es muy duro para predicar. Eso no obra el amor de Dios en nosotros, eso no es el amor de Dios, ¿no es cierto? Hay un orgullo espiritual, queremos ser reconocidos, anhelamos el reconocimiento humano y hacemos muchas cosas para mostrarnos y que nos digan, oye, mira, este hermano que lo hace bien. También hemos notado que no hay un discernimiento espiritual, sino más bien hay un discernimiento natural, ¿no es cierto? Echamos mano de la naturaleza humana antes de que el espíritu, antes de echar mano al espíritu de Dios. Hay insensibilidad por el Espíritu Santo, no hay preocupación por su presencia, ni por su obra, ni por su mover, ni tampoco un deseo de conocerle. Gloria a Jesús. Ahora, ¿qué puede causar que a los hermanos de Éfeso les haya pasado esto? Que aparece en el versículo 4, ¿no es cierto? Podríamos suponer, yo estuve estudiando mucho, pero no hay ni una cosa concreta. Lo concreto lo vamos a ver al final. Pero podría ser muchas cosas, ¿no es cierto? Algunos decían que es como un matrimonio en que se forma un pacto, yo te amo, tú me amas, y con el tiempo, ¿no es cierto? Mira, yo te voy a seguir amando, voy a cumplir con mi rol, me voy a levantar, te voy a servir desayuno, voy a cuidar la casa, voy a cuidar a los hijos, pero yo amo a otro. Eso es como perder el primer amor, ¿no es cierto? Entonces podría haberle pasado a los efesios eso, que está descrito en unos libros de teología, etc. Pero vamos a aterrizarlo más y vamos a hablar de cosas prácticas.
quizás habrán perdido el primer amor porque dejaron de evangelizar. ¿Será que se volvieron legalistas? ¿O se volvieron de creer en la salvación por fe? ¿Será que la liturgia era muy humana? ¿Será que los obligaban a adorar a Dios? ¿Confundieron el amarle a Él con amar el trabajo para Él? ¿Será que dejaron de interceder, de ayunar? ¿Dejaron de buscar el poder de Dios y los dones de poder? ¿Sería que cumplieron con sentirse libres sus conciencias y cumplían lo que se les mandaba? ¿Sería que la iglesia se movía en forma rutinaria? ¿Siempre hacían lo mismo? ¿Tenían dificultades económicas? ¿Eran demasiado nacionalistas y murmuraban del emperador y del senado romano que hacían leyes para despojarlo de sus bienes? ¿Creían en sectas extremistas para ser liberados de Roma? ¿No es cierto? Podría ser. ¿Tenían temor a las enfermedades como la lepra? ¿O al final dejaron de confiar en el Señor? Todas estas cosas podría haber hecho, o podría haber sido que ellos perdieron el primer amor, que trabajaban y trabajaban con paciencia, arduamente, como muchos de nosotros, pero sin amarle a Él. Posibles causas de que han llevado a ti a dejar el primer amor al Señor. Podrían ser problemas económicos, ¿no es cierto? Eso es la naturaleza humana, ¿no es cierto? Es una preocupación humana, por eso el Señor dice, no os preocupéis de lo que has de comer, beber y vestir, etcétera, porque es una preocupación humana. Ahora, nosotros, esta pandemia que se nos apareció a la vuelta de la esquina y repentinamente, ¿no es cierto?, podría ser causa de muchos de nuestros problemas, de muchas de nuestras situaciones difíciles, ¿no es cierto? Algunos le echan la culpa al presidente Piñera de que no hizo esto, que lo hizo tarde, que lo hizo mal, que lo hizo poco, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos pone la mirada en las cosas del mundo y no en las cosas del Señor, ¿no es cierto? Culpa antes las viejitas decían carestía, culpa de la carestía, todo va subiendo, la inflación, las cosas cuestan más caras, no hay, etcétera. Ahora, algunos, por mejorar su situación, están apoyando, ¿no es cierto?, a candidatos a la presidencia para que a través de la política poder mejorar sus condiciones socioeconómicas. Algunos, no sé, están atemorizados por la delincuencia y esto los paraliza. Usted sabe que el temor paraliza a la gente. Ahora, algunos se afligen, ¿no es cierto? Y dicen, ¿por qué Dios permite esto cuando vemos la depravación a diario en nuestras calles? Ahora, muchos tienen incertidumbre del mañana. ¿Qué irá a pasar mañana? ¿Qué se nos vendrá mañana? ¿Qué nueva pandemia? ¿Qué situación económica? Mi trabajo, voy a perderlo. Muchas cosas. Esa la incertidumbre también nos saca la mirada de Cristo. Así que todas estas cosas podrían conspirar para que tú hayas dejado el primer amor a Cristo o que estés a punto de dejarlo. ¿Qué hacía usted cuando recibió el Espíritu Santo y se dio cuenta del tremendo y gran amor de Dios por su vida? Cuando usted experimentó ese encuentro maravilloso con el Señor, usted leía la Biblia todo el día. Estaba trabajando y le llamaban la atención y le decían, oye, déjate de leer la Biblia y trabaja. Y teníamos la Biblia debajo del escritorio, en un cajoncito del escritorio, y cuando podíamos, abríamos la Biblia y la leíamos, ¿sí o no? A mí me pasaba. Buscábamos que nos enseñaran del Señor, queríamos conocerle, orábamos mucho, día y noche, y nos faltaba tiempo para seguir orando. Hacíamos preguntas, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿No es cierto? Queríamos crecer. Queríamos a quien se nos pusiera por delante, queríamos hablarle del Señor y convertirlo.
A veces le pegamos hasta bibliazo para convertirlo a nuestros familiares, ¿no es cierto?, a nuestros seres queridos. Queríamos que en la iglesia se hicieran más cosas, llegar a más gente, hacer estas campañas evangelísticas. Queríamos extendernos y presionábamos a los pastores para que se hiciera esto y lo otro, trabajar con niños, trabajar en evangelismo, ir a misiones, llevar la palabra para allá, para acá. Eso había en nuestro corazón cuando recibimos la gracia de su amor, ¿no es cierto? Queríamos hablar con los hermanos y a mí me pasó. Estaba hasta las 3 o 4 de la mañana hablando del Señor con los hermanos. Me llamaban la atención, mi esposa me decía, ¿hasta qué hora te vas a ir a acostar? Ya es tarde, los niños tienen que levantarse temprano. ¿Le pasaba eso a usted? A mí me pasaba. Teníamos un gran entusiasmo, queríamos escuchar prédicas de todos los pastores habidos y por haber. Y lo más interesante es que esas prédicas nos tocaba el Espíritu Santo con esas prédicas. Y escuchábamos la Radio Armonía, y escuchábamos al pastor Roger, y escuchábamos al otro pastor, al de allá y al de acá, y aprendíamos y teníamos un contentamiento. Estábamos llenos de gozo, de alegría, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo recuperar lo que hemos perdido? ¿Cómo recuperar eso que estamos hablando? ¿Cómo recuperar esa frescura de Dios, esa frescura del Espíritu? Y como dice el versículo, ¿cómo recuperar ese primer amor? Ahora, es fácil. Para algunos puede que sea muy difícil, ¿no es cierto? Pero para otros puede ser fácil. ¿Sabe? Yo llegué a la conclusión, estaba meditando en el Señor y decía, ¿cómo amar más a Dios? Y me preguntaba, ¿cómo amar más? Es como que yo estaba llegando a un techo, ¿qué hacer para amarlo más? Y la verdad que el Señor me respondió y me dijo que si no conocíamos su amor, no podríamos amarlo. Porque dice la palabra, porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero, ¿no es cierto? Pero eso es algo maravilloso, volver a saber cuánto nos ama Jesús, cuánto valemos para Él, cuán importantes somos para el Señor. Entonces, cuando tú conozcas que Él está anhelándote cada día, escuchar tu voz, escuchar tu adoración, escuchar tu alabanza, entonces entenderás que es necesario amarlo porque Él nos anhela y nos ama intensamente. Y para eso vamos a leer uno de los más importantes obras que el Señor o el Espíritu Santo hizo escribir para que todos nosotros conociéramos su amor. Te podría mencionar la salvación por fe. Te podría mencionar el perdón de pecados. Te podría mencionar toda la doctrina de la justificación, del nuevo nacimiento. Te podría llenar de versículos bíblicos en Romanos 3:23, 6:23, en Juan capítulo 14, del 14 al 17, y te podría contar y hablar mucho acerca de teología, de versículos, y quizás tú no los entenderías. Pero te voy a compartir algo práctico que me hizo llorar. Por eso decía, no vaya a hacer cosas que se me salgan algunas lágrimas, que me hizo llorar. Los versículos que voy a leer a continuación son cuánto Dios te ama a ti. Cantar de los cantares. No voy a mencionar versículos, porque esta es una palabra para gustar y para que usted se interese en cómo el Señor le ama a usted.
Cuán bella eres, amada mía. Tus ojos son dos palomas. Una alfombra de verdor es nuestro lecho. Los cedros son la viga de la casa y nos cubre un techo de cipreses. Paloma mía, no te escondes. Paloma mía, que te escondes en las grietas de la roca, en las hendiduras de la montaña. Muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz, pues tu voz es placentera y hermoso tu semblante. Gloria a Jesús. Dios quiere escucharle. Dios quiere escuchar su voz. Para él su voz es placentera. Le da agrado. Dios te ama. Cuán hermoso es tu semblante. Usted se mira al espejo y cómo se ve. Dios la ve hermosa. Lo ve hermoso. Como azucena entre las espinas. Es mi amada entre las mujeres. A Dios usted la ve. Dios la ve a usted como una azucena. Levántate, dice el amado, el que la ama. Levántate, amada mía, ven conmigo, mujer hermosa. Mira, el invierno se ha ido y con él han cesado y se han ido las lluvias. Ya brotan las flores en el campo. El tiempo de la canción ha llegado. Ya se escucha por toda nuestra tierra el arrullo de las tórtolas. La higuera ofrece ya sus primeros frutos y las viñas en ciernes esparcen su fragancia. Levántate, amada mía, levántate, iglesia, levántate, hermana, ve con el Señor. Ven conmigo, mujer hermosa. Gloria a Jesús. Descansa de tu trabajo, de tus afanes. Descansa en el reposo que te da tu amado. Entonces conocerás su amor y te vitalizará y te dará el poder y te dará la gracia y te dará la fuerza para hacer ese amor, para crecer ese amor que Él espera de ti. Amarlo con ese primer amor que tuviste antes. Gloria a Jesús. Y un día tú le dirás esto al Señor. Si se te han olvidado las palabras hermosas que antes le decías, entonces yo te voy a recordar las palabras que alguna vez hubo en tu boca para Él. Cuán hermoso eres, amado mío. Eres un encanto. Mi amado es mía y yo soy suya. Él apacienta su rebaño entre azucenas. Antes de que el día despunte y se desvanezcan las sombras, regresa a mí, amado mío. Regresa a mí, amado mío. Corre como un venado, como un cervatillo por las colinas escarpadas. Así le decía usted al Señor en un principio, en un comienzo. Lo amaba de esta forma, lo amaba intensamente. Dios no ha perdido su amor por usted. Ya sigue viendo igual que en un comienzo. Nada ha cambiado el amor de Dios. Tú y yo hemos cambiado para Él. Como en la iglesia en Éfeso, nos volvimos religiosos. Le amamos las cosas que Él nos puede dar. Lo hacemos por castigo, a la reprensión, al reto. Pero Él no te sigue amando igual. Por las noches busqué en mi lecho el que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora, rodearé por toda la ciudad, por las calles, por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rodean la ciudad
y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé hasta que lo metí en mi casa, en la casa de mi madre, en la cámara de la que me dio a luz. Yo conjuros, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos, por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Gloria al Señor. Que el Señor toque tu vida con ese amor que Él te ama, que no ha cambiado, que es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios te ama, te ha amado y te amará eternamente. Devuélvele su amor que en un principio tuviste para con Él. Entonces, el versículo 4 será sacado de tu vida y dirá, te amo, he visto tu obra, he visto cuánto me amas, he visto cuánto te has esforzado por amarme con ese primer amor que tuviste en un comienzo. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. ¿Te sientes amada? ¿Has recuperado el amor que tuviste? El amor que tienes por Él y el que tuviste tú hacia Él. Gloria al Señor, que no se te olvide jamás que Él ama tu alma. Gloria al Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Padre, gracias, Padre, porque me hiciste sollozar, viendo cuánto nos amas, papá. Me hiciste llorar. No lo podía creer. Que todo la vorágine, los afanes, que todas las presiones nos sacan la mirada de ti, de tu amor. Gracias por volverme a ti, Señor, por volver mi mirada a ti. Te amo. Los hermanos te aman. Señor, queremos recuperar ese primer amor que tú necesitas, pero no necesitar, que tú anhelas de nosotros, que tú mereces, Señor. Gracias, Padre, que cada uno de mis hermanos, los que están en debilidad, los que están enfermos, los que tienen problemas, situaciones difíciles, los que están problemados económicamente, Señor, que puedan leer y que puedan ser, Señor, instruidos, revelados, instruidos en la palabra, pero en una palabra, Señor, letra, sino una palabra revelada de cuán grande es tu amor para con ellos, independientemente de las circunstancias que puedan vivir. Padre, te amamos. Gracias, Padre, por Cristo. Amén y amén. Gracias, Señor.